Bien, ¿qué vamos a ver en este momento? Justamente estábamos hablando de cómo se administra una empresa, ¿sí? De todos los requisitos, ¿ya? Vamos a leer sobre lo que es la integración, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de planificación, como ya hemos venido analizando, más que todo este tema se trata de identificar si este es cierto de este tipo de conceptos. Ya vamos a ir socializando, vamos a ir prestando muchísima atención y más que todo vamos a ir participando en clases. Como eres la única conectada, entonces vamos a contar solamente con tu lectura. Ya, empecemos con la integración. Leo, Sí, lea, por favor. la integración. Este elemento de la administración se refiere a todos los aspectos relacionados con el recurso humano. Esto quiere decir que si en el componente de la organización se establecen las funciones de cada colaborador en el componente de integración, se establecen las variables necesarias para cubrir estas funciones y mantener los puestos de trabajo con estabilidad. También se fija el número de colaboradores y los requisitos que deben de cumplir las personas para realizar las actividades establecidas, así como el nivel de los sueldos que se pagarán por su labor. Una vez que se establezcan los requisitos, la siguiente labor del emprendedor es determinar los procesos de búsqueda, evaluación, selección y contratación de los candidatos. Luego de la contratación, el cumplimiento de la normativa laboral, la labor del emprendedor es capacitar permanentemente a sus colaboradores para que mejoren continuamente su desempeño y a su vez continúen sus destrezas y habilidades con las cuales pueden estar preparados para seguir en el crecimiento del emprendimiento o fuera de él. Finalmente, la gran labor del emprendedor con respecto al recurso humano será mantener todos los aspectos laborales en las mejores condiciones posibles, con el fin de que los colaboradores trabajen en un ambiente adecuado y alcancen los objetivos propuestos que se miden a través de las evaluaciones de desempeño. Hasta ahí nomás, muchas gracias. Nosotros vimos más o menos esto la clase pasada, lo que tiene que ver con recursos humanos, ¿sí? Ellos de qué están encargados. Ya, y a raíz de eso nosotros vamos a poder hacer, después del trabajo que estos empleados, estos colaboradores hayan hecho o estén ejerciendo, vamos a realizar una tablita, un modelo de evaluación de desempeño. ¿Qué va a tener? ¿Qué variables van a tener estas tablitas? Hablamos de aspectos por calificar, la descripción, tenemos uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, en la universidad, ¿sí? Hablemos de una universidad privada, ¿ya? Al finalizar nuestro ciclo, ¿sí? Universitario, ¿qué hacen las universidades? Hacen una encuesta del desempeño del docente, ¿ya? Lo hacen a nivel online y que sea anónimo, ¿ya? Entonces, a este docente se lo evalúa conforme su trabajo, como ha ido realizando todo el ciclo estudiantil, ¿ya? Entonces, a raíz de ese desempeño, se dan cuenta si el docente es bueno, si el docente es promedio o si el docente no cumplió con lo que se requería para trabajar en esa institución, ¿ya? Así nosotros vamos haciendo estas evaluaciones de desempeño, ¿ya? ¿Me hago entender con el docente? Ya, ok. Ahora, por ejemplo, en un gimnasio, en los gimnasios sumamente grandes, cuando hay diferentes entrenadores, cuando hay distintos entrenadores, se hace una evaluación de desempeño, ¿sí? A estos entrenadores y así mismo se les hace en una tablita. La evaluación suele ser en anónimo, ¿sí? Para poder evaluar a estos entrenadores. Entonces, de igual manera, se da si es que es excelente, es bueno, muy bueno, o es bueno, o simplemente es malo, ¿ya? Así se va dando la tablita. Ahora bien, aquí en el texto base nos ha puesto a nosotros también una tablita para que podamos más o menos tener un modelo de evaluación de desempeño. Tenemos conocimiento de su trabajo diario. Tenemos el grado de cumplimiento, cumple diariamente las tareas asignadas, capacidad de resolución de problemas, sabe resolver los problemas del día a día sin necesidad de acudir a su jefe para cualquier decisión,
Aquí está uno, dos, tres o cuatro. Por lo general sabe ser bueno, bueno, excelente, muy bueno, bueno o malo, me parece. ¿Ya? Es dependiendo de la empresa. Confiabilidad. Su tarea es confiable y no requiere repetirla. Rendimiento. Su rendimiento global es el esperado por sus superiores. Ya es más o menos un modelo, sí, es un ejemplo de las evaluaciones de desempeño. Y así hay en la mayoría de las empresas para poderte evaluar a ti. Por ejemplo, muchos tienen contrato, ¿sí? ¿Qué pasa si él no supera la evaluación de desempeño, si le sale muy mala? ¿Qué pasa? Se le vuelve a renovar el contrato? No, porque está dando en negativa esta tabla. Para eso también sirve, para saber si se lo vuelve a contratar o ya no se renueve el contrato. Ya tenemos el trato a su cliente interno, con las personas con las que trabaja, su trato es amable y usualmente tiene buena actitud. Asistencia, asiste a su trabajo en los horarios establecidos. Eficiencia operacional, aprovecha eficientemente los recursos y el tiempo que dispone. ¿Ya? Para esto nos va a servir a los empresarios, a los dueños de la empresa, esta evaluación de desempeño que es muy buena y en la mayoría de las empresas lo hace. ¿Ya? Cabe recalcar que muchas veces cuando al finalizar el contrato o al finalizar el año, ¿sí? No se comenta sobre este modelo de desempeño, se comenta ya al final, cuando se le va a dar a estos empleados o inclusive se los dan a los clientes. Por eso, por ejemplo, en el SRI hay un cosito que es para poner qué tal estuvo la atención al cliente. Buena, muy buena, excelente. Hay por números uno, 2, 3. Hay incluso en cafeterías, qué tal estuvo la atención de los meseros, ¿sí? Del personal de ahí. Por eso hay muchísimos para saber que este personal trate muy bien a sus clientes, ¿sí? Al inicio no se les comenta, ya con el pasar del tiempo se va desarrollando este tipo de procesos para saber qué tal es el trabajador, ¿ya? Bien, vamos a continuar. También tenemos la dirección. Lea, por favor. Este elemento de la administración se refiere a guiar a las personas y generar cambios positivos en ellas para que puedan cumplir las metas del grupo y del emprendimiento. Por lo tanto, la labor de dirección de un emprendedor no se puede delegar, debe dirigir a su equipo de la manera más adecuada mediante un liderazgo permanente y debe saber equilibrar el rendimiento y el desempeño óptimos de los colaboradores con los objetivos del emprendimiento. El liderazgo se da en función del cumplimiento de algunos factores. Entre los principales se puede destacar el proceso de influir sobre las personas para que éstas se esfuercen más en el trabajo de manera voluntaria y con compromiso. De esta manera se asegura la tarea de cumplir las metas y objetivos del emprendimiento, de guiar y conducir, dar ejemplo, colaborar y motivar a los colaboradores para que alcancen sus objetivos personales y grupales. Por ello, el líder debe conocer varias técnicas de motivación para que sus colaboradores puedan adquirir las destrezas y capacidades y así cumplir con los objetivos deseados. Por ejemplo, un ejemplo claro de un líder es el entrenador de un equipo de fútbol. Ya, muchas gracias, Amanda. Bien, tenemos la dirección que en sí en general es la persona que dirige al departamento o a la empresa, ¿sí? Que está ofreciendo el producto o servicio. Más bien hablamos en este caso de un líder, el jefe de la manada, se puede decir así, ¿sí? Tal como el ejemplo del libro que nos dio el entrenador de un equipo de fútbol, ¿sí? El entrenador de un grupo de natación, de básquetbol, etcétera, una infinidad, inclusive jefe de departamentos, jefe de comunicación, jefe de finanzas, jefe de administrativa. Ese es el líder designado por la empresa para que pueda llevar a su equipo adelante. ¿Qué pasa si todos los departamentos de una empresa funcionan de manera correcta? La empresa va a seguir surgiendo. Por ejemplo, en una cooperativa de ahorro y crédito, ¿sí? Tiene diferentes departamentos. Ya el departamento de finanzas, inclusive tienen el departamento de diseño e imagen y comunicación,
¿sí? Institucional, lo que le da la imagen a la cooperativa. Por ejemplo, en el Banco Pichincha, ¿qué tienen? Tienen su color amarillo, tienen el logo, ¿sí? Tienen publicidades, todo eso se encarga este departamento de comunicación e imagen institucional, ¿sí? Asimismo tienen el departamento de finanzas, tienen de créditos, de cobranzas, ¿sí? Tienen los cajeros. Todos estos, todas estas funciones, todos tienen su gerente, es decir, tienen su líder para que cada departamento en este banco pueda funcionar de manera correcta, ¿ya? Vamos a continuar. Tenemos ejemplos de elementos de motivación para los colaboradores, tenemos motivaciones económicas y también las motivaciones no económicas. Hablamos de los incrementos de sueldos, los pagos de bono por obtener más clientes o usuarios, tenemos pago de bonos por generar ahorros de gastos, premios especiales por el cumplimiento de metas semanales y también tenemos el pago a los colaboradores. Ya tenemos las motivaciones no económicas, notas de agradecimiento y felicitación, placas de reconocimiento a los mejores colaboradores, nombrar públicamente a los mejores colaboradores, ascensos por desempeño, asignación de nuevos proyectos del emprendimiento. Muchas veces estas motivaciones se dan al final del año, por ejemplo, en un programa por fin de año se les da premios a los mejores colaboradores por categorías. Ya, eso es lo que hacen muchísimas empresas para motivar a sus colaboradores, que me parece excelente. Ya, también tenemos el control. Lea, por favor, para poder socializar después. El control se refiere a la medición, seguimiento, corrección y corrección de las actividades y funciones de las áreas operacionales, con el fin de comprobar la planificación realizada que se cumple de acuerdo con lo establecido. En este elemento se comparan los resultados reales obtenidos con los objetivos planteados y se determinan las funciones de cuáles se requieren medidas de corrección. Si no existe planificación, no puede existir control. Esto quiere decir que si un emprendedor no realiza una adecuada planificación de su emprendimiento, el sistema de control interno difícilmente podrá funcionar, ya que no existirían las metas o objetivos a alcanzar. Por ello, una vez establecidos los objetivos de la planificación, el emprendedor debe diseñar un sistema de control interno que establezca los mecanismos de medición para verificar que estos objetivos se vayan cumpliendo. Así, por ejemplo, como se analizó el emprendimiento y gestión 1, se pueden realizar las proyecciones de ingresos, costos y gastos, lo cual se convierte en la primera herramienta de control. Si las ventas no se están cumpliendo de acuerdo con lo presupuestado, es el momento de tomar medidas correctivas adecuadas. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, básicamente el control es el seguimiento a estos departamentos, a estas empresas, para que la empresa pueda funcionar de manera correcta, ¿sí? Que está aumentando las ventas. Está, por ejemplo, hablamos de nuevo, una estrategia de ventas, ¿sí? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la planificación. Después de esta planificación viene el control. ¿Ya? Si es que estas ventas se están generando, si estas ventas están alcanzando las metas, a todo ello nos referimos con el control, ¿ya? Tenemos aquí también una palabra, dos palabras subrayadas en color verde, áreas operacionales. ¿Qué nos dice el glosario de nuestro libro? ¿Qué es? ¿Qué se refiere? En administración se refiere a las áreas que componen las empresas, ya sean ventas, producción, finanzas, recursos humanos. Todas estas áreas son las que sirven, ¿sí? Para que mi empresa pueda seguir funcionando, para que mi empresa siga teniendo esos servicios, esos productos. Ya, todas esas son las áreas operacionales que como ya lo dije en el ejemplo anterior, ¿sí? Con respecto al Banco Pichincha, ese fue mi ejemplo. Ya tenemos también bien, eso lo vamos a dejar para después.
¿Qué más tenemos? Tenemos medidas de control. Ya a continuación algunos ejemplos de medidas de control interno que se pueden adoptar en los emprendimientos. ¿Ya? Poner seguridades a los activos de la empresa, respaldar la información que está en la computadora, que esto es muy importante, por eso muchas empresas tienen discos duros, sí, que cuando ya alcanza el mayor almacenamiento, las computadoras tienen estos discos duros. A estos discos duros se les ponen una cinta, se les anotan, se les ponen una nota de qué año es y de qué trata la información que está en el disco duro o de quién era la computadora eh, de la que había esa información. ¿Sí? Siempre dar instrucciones por escrito. Esto es muy importante, dar las instrucciones por escrito y también aparte de ello, sí, enviarlas por correo. Es decir, yo voy a enviar una información por correo y luego la voy a imprimir y la dejo en su respectivo escritorio si hablamos de empresas que dentro de estas hay oficinas. ¿Ya? Tenemos efectuar un análisis semanal de las ventas, realizar un análisis mensual también de los gastos, ¿sí? En qué se está gastando, llevar registros contables, de eso ya lo habíamos hablado, prohibir el uso de fondos del departamento para actividades personales, ¿sí? O sea, utilizar el dinero, inclusive las instalaciones, para otras actividades fuera de la empresa. Tener el dinero en un lugar seguro y confiable, hablamos de cooperativas, bancos, ¿sí? Llevar un registro de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar. Es decir, que si tenemos dinero por cobrar, vamos a tener un listado y asimismo todo lo que viene también nosotros necesitamos pagar nuestros servicios, arriendos, el pago a los colaboradores, necesitamos comprar como utensilios, utilidades para nuestra empresa y también actualizar permanentemente los inventarios que existan, ¿ya? En toda empresa hay inventarios, es decir, si yo tengo 5 computadoras en mi empresa, estas 5 computadoras van a estar en el inventario, ¿sí? Si están muy usadas, de qué año son, con qué viene, si viene con ratón, teclado, PC, o si son computadoras portátiles y todas van a estar enumeradas, es decir, todas están absolutamente todas en inventarios, ¿sí? Si yo tengo 5 ratones, 5 teclados, 5 mesas, si yo tengo, por ejemplo, una cámara, no lo sé, me invento, ¿sí? Todo eso va a estar en mi inventario porque son objetos, son materiales que me sirven a mí para que mi empresa siga surgiendo, ¿ya? Y tenemos la relación entre los 5 elementos de la administración. Lea, por favor, ya para finalizar con la clase. La relación entre los 5 elementos de la administración. Los 5 elementos de la administración deben ser implementados por el emprendedor de una manera coordinada, de tal forma que prevalezcan los intereses del emprendimiento sobre los intereses particulares. Esto quiere decir que el emprendedor tendrá que tomar decisiones adecuadas para que los diferentes miembros del emprendimiento dejen de lado sus intereses personales para cumplir las metas de del grupo. Así, por ejemplo, si desean generar un emprendimiento de reforestación en una zona geográfica, pueden existir varios criterios respecto de esta actividad, como fecha de reforestación, lugar de variedad de árboles por sembrar, mecanismos de siembra, personal necesario, etc. Por lo tanto, el emprendedor debe utilizar los 5 elementos de la administración para llevar adelante esta actividad. Bien, muchas gracias, Amanda. Bien, hasta aquí finalizamos. Todo lo que tiene que ver, todo lo que hemos visto es con administración, es mucha teoría, por eso es que las tareas de clase y de casa son de seleccionar la respuesta correcta, sí, que es para de nuevo revisar el libro y también de completar para seguir revisando este libro. Más bien es de nosotros poder revisar conceptos, sí, según lo que nos indica el libro, ¿ya? Y la administración de las empresas como tal. Algunos tienen intereses profundos por las empresas, otros no, pero sí sirve que todos tengamos estos tipos de conocimientos, inclusive como empleador en un futuro o como empleado en un futuro. Por ejemplo, si yo
llego a trabajar en una empresa, yo ya sé cuáles son mis derechos, sé cómo debe estar estructurada esta empresa, sé qué departamento, en qué departamento estoy yo y también voy a saber quién va a ser mi líder o si yo puedo ser un líder más adelante, si yo tengo ese espíritu, ¿ya? Hasta aquí quedamos con la clase del día de hoy, ya mismo se me acaba el tiempo. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Todo está claro? Sí, todo fue claro, Miss. Ya, hasta aquí llegamos con la clase Amanda. Que tengas una excelente tarde. Chao, chao. Igualmente, Miss. Chao. Chao.